Nuestra primera ponente es la doctora Ana Acosta. Ella en su currículum tiene los siguientes niveles académicos. Es doctora en ciencias gerenciales, es máster en administración de empresas, economista y licenciada en contaduría pública. Es profesora titular de la Cátedra Microeconomía 1 de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia. Es investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Economista Dionisio Carrullo de la misma facultad en las líneas de investigación, estudios de la pequeña y mediana industria, dinámica de las empresas familiares, fundamentos microeconómicos para la toma de decisiones. Además, es coordinadora de la División de Microeconomía de dicho instituto. La doctora Ana Acosta es miembro del comité editorial de la revista de Ciencias Sociales, una revista que está indexada en Scopus y otros índices importantes. Asimismo, es profesora del doctorado de Ciencias Sociales, del doctorado de Ciencias Económicas y de la maestría de Gerencia de Empresas en la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia en Venezuela. Es tutora y jurado de tesis y proyectos en esos programas y además es autora y coautora de artículos científicos y ponencias y ha presentado varias ponencias, tanto nacionales como internacionales. Con esta apertura y con esta descripción de nuestra ponente, pues le damos paso a la doctora Ana Acosta de Mávares. Ok, bienvenida, doctora. Muchas gracias, Virgilio. Buenas tardes. Primero quiero agradecer a todos los organizadores de este evento por su invitación. En verdad me siento muy complacida. Y agradecerle también a todos los que han tomado parte de su tiempo para conectarse con nosotros en este importante evento. De verdad que me siento muy feliz. Hoy voy a compartir con ustedes una ponencia titulada Las empresas familiares como dinamizadoras de la economía en tiempo de pandemia. Déjenme ver para compartir. Ajá, vamos a ponerla como presentación aquí. A ver. ¿Listo? Ok. Las empresas familiares. ¿Por qué las empresas familiares? Nosotros estamos pensando que no sabemos cuáles van a ser los resultados que tengamos en el sector empresarial después de esta pandemia, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que vamos a necesitar impulsar la producción, impulsar la prestación de servicios, la generación de empleo, en fin, impulsar la competitividad y productividad de los países y las naciones. Y para ello, considero yo como estudiosa de las empresas familiares, ellas son un ente fundamental, ellas son muy importantes. Yo he estructurado esta ponencia en 4 elementos. Primero, unas definiciones de empresas familiares. Vamos a entender qué es lo que cuál es el concepto de las empresas familiares, la importancia de las empresas familiares en el mundo, los retos y oportunidades ante el COVID-19 y finalmente unas conclusiones generales que podemos discutir, que podemos no estar de acuerdo, pero que son el inicio para otras investigaciones. Si nosotros vemos esa lámina y observamos allí los logos de todas esas empresas, y yo les digo que todas esas son empresas familiares, muchos de ustedes se sorprenderán y dirán, pero ¿cómo van a ser empresas si son empresas grandes, multinacionales, importantes? Porque es que muchos confundimos o tendemos a equiparar empresas familiares con pequeñas y medianas empresas, o en última instancia con empresas individuales y artesanales que desarrollamos para satisfacer las necesidades de la familia o del grupo familiar. Y no hacemos referencia a que las empresas familiares también son empresas grandes, las mayores empresas del mundo, que probablemente surgieron en un garaje, pero que hoy día son muy importantes y mantienen en su estructura un núcleo familiar de poder. A esas empresas nos vamos a dedicar esta exposición. Lo primero es entender cuál es el concepto de empresas familiares, ¿ok? Las definiciones de empresas familiares. ¿Qué son las empresas familiares? Las empresas familiares son la primera forma de organización empresarial que surgió en el mundo. Podemos decir que desde las épocas antiguas, primitivas, los cazadores, los recolectores, se asociaban en clanes, con sus tribus, con las gentes de la familia para poder hacer esas actividades. Y ese concepto ha evolucionado hasta lo que hoy día conocemos como empresas familiares, que si se quiere han estructurado el sistema productivo mundial.
¿Cuáles son las definiciones o qué las caracteriza? En primer lugar, podemos decir una definición muy básica, que las empresas familiares están compuestas por dos sistemas, por dos ambientes, por dos círculos, la familia y la empresa, con características totalmente distintas, con relaciones distintas, con dinámicas distintas, que por supuesto le imprimen una característica especial y particular a lo que son las empresas familiares. No hay un consenso acerca de una definición de empresas familiares. Por eso se nos dificulta muchas veces comparar los estudios desarrollados en países como Colombia, como México, como Ecuador, como Venezuela, porque no estamos hablando de las mismas unidades productivas. Y se ha tratado de unificar esos conceptos. Se ha logrado más o menos, pero no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Entonces, uno de los conceptos más evolucionados hasta el momento es el que incluye, además de esos dos círculos, un tercer círculo. Es el modelo de los tres círculos, propuesto por Tawiri Davis en 1982 en la Universidad de Harvard. Y ellos hablan de que además de la familia y de la empresa, debemos considerar un elemento importantísimo que es el círculo o el ambiente de la propiedad. Si observamos en ese modelo, nosotros vamos a ver áreas donde solo tenemos miembros del grupo familiar. ¿Okay? En esa área 1 solo están miembros del grupo familiar, no participan en el trabajo de la empresa ni tampoco son propietarios. Vamos a tener también propietarios de las acciones, o vamos a tener por la otra parte en el número 3 los trabajadores, solo trabajadores de la empresa. Pero empiezan a surgir de allí áreas interconectadas, solapadas, donde tenemos entonces miembros de la familia, propietarios de empresa, trabajadores de la empresa que también son propietarios, miembros de la familia que trabajan en la empresa y finalmente miembros de la familia, trabajadores y propietarios. Es decir, toda una dinámica muy interesante que condiciona, que configura la forma de interactuar y de accionar dentro de las empresas familiares, muy distinta a cualquier otro tipo de empresa que no tenga estas características. Ese concepto que fue emitido en 1982 hoy día todavía es de utilidad, todavía se utiliza, y casi todos los investigadores del área de empresas familiares lo manejan. Pero en el año 2008 se trató, instituciones reconocidas que estudian las empresas familiares, trataron de definir un concepto de empresas familiares. Y ese concepto de empresas familiares, sin importar el tamaño de la empresa, sin importar si hay participación directa o no de la empresa de la familia dentro de la empresa, si ellas mantienen el control de la dirección estratégica y poseen la intención de que la empresa no salga de la familia, nosotros podemos considerar a esa unidad productiva como una empresa familiar. Este concepto es el concepto más general, ¿ok? Allí podemos incluir muchas empresas de muy diversos sectores, de muy distintos tamaños, y por eso quizás es la explicación de que en esa lámina inicial hay muchas empresas que ustedes no consideraban como familiares y yo les estoy diciendo que sí son familiares. Si a estos tres elementos le agregamos algunos elementos adicionales, como por ejemplo, que el fundador o los descendientes del fundador dirijan la empresa, además que posean control del capital con derecho a voto, entonces estamos hablando de una definición intermedia. Si a todos esos 5 elementos le añadimos que existan múltiples generaciones de la familia en el negocio, que haya familiares implicados en las operaciones del día a día de la empresa y que además de todo, más de un familiar tenga responsabilidades de gestión importantes, entonces estamos hablando de la definición más restrictiva de empresa familiar. Si consideramos todos esos elementos presentes en una unidad productiva, es muy difícil decir que es familiar. Entonces limitamos el concepto, esas definiciones a algo muy pequeño, pero si vamos eliminando elementos o características, podemos entonces incluir una gran cantidad de empresas y por eso no nos podemos sorprender cuando veamos y hablemos sobre la importancia de la empresa familiar en el mundo. El Instituto Europeo de Empresas Familiares en el año 2008 definió a la empresa familiar considerando dos aspectos, una definición muy sencilla, muy amplia, que está siendo aceptada por la mayoría de la comunidad académica.
Y es que ellos dicen que sin importar el tamaño de las empresas familiares, si la mayoría de los votos, mayoría directa o indirecta, son propiedad de las personas o personas de la familia que fundó la empresa, o son propiedad de la persona que tiene o ha adquirido el capital social de la empresa, o son propiedad de su esposa, padres, hijos, herederos directos del fundador, entonces son empresas familiares. Y si además de eso, al menos un representante de la familia o pariente participa en el gobierno de la compañía, estamos hablando de empresa familiar. Quizás dentro de algunos años el instituto tenga que reconsiderar esta definición, ¿verdad? Porque un elemento que suena interesante es hablar de las esposas. ¿Por qué no hablar de los esposos? Bueno, porque en esa coyuntura, en ese interín de definir ese concepto de empresa familiar, pues las empresas familiares en el mundo estaban fundadas por hombres, pero a partir de ahora, con todo el papel que desarrolla la mujer, con todas las iniciativas de innovación, de creatividad, pues también podremos incluir allí que son los esposos, padres e hijos o herederos directos de las fundadoras de las empresas familiares. ¿Okay? Respecto a las empresas que cotizan en bolsa, esas empresas que la propiedad se fracciona mucho entre muchos accionistas, pues el Instituto Europeo de Empresas Familiares ha dicho que si tienen el 25% de los derechos a voto, podemos considerarlas como empresas familiares. ¿Okay? Entonces, es importante tener claro qué estamos considerando como empresas familiares para que entendamos esa primera lámina donde teníamos todos esos logos de empresas familiares. ¿Okay? Si bien no existe uniformidad, pues esas son las características o los elementos que están diciéndonos que estamos en presencia de empresas familiares y no de cualquier otro tipo de empresa. La importancia de la empresa familiar está totalmente registrada en la literatura a nivel mundial. Se habla de las empresas familiares como las unidades que generan mayor cantidad de empleo, mayor cantidad de Producto Interno Bruto y asimismo son el mayor número de establecimientos dentro de los países. Allí tengo algunas estadísticas, no son de las mismas fuentes estadísticas, no son de los mismos años, pero son para que nos demos una idea de la importancia de las empresas familiares en el mundo. En España, por ejemplo, que es uno de los países donde está mejor sistematizada la información acerca de las empresas familiares, tienen institutos reconocidos mundialmente por estudiar las empresas familiares, las estadísticas nos dicen que acerca del 90% del tejido empresarial de España son empresas familiares, 90%. Ellas generan el 60% del Producto Interno Bruto y cerca del 70% del empleo privado. Muy importante, las empresas familiares dentro de España. Si observamos en Europa, España es el país que tiene el mayor número de empresas familiares. Otro dato que tenemos allí para compartir, bueno, en Reino Unido, aproximadamente el 88% del parque industrial es familiar. En China, alrededor del 90% de empresas es familiar. En China hay un fenómeno bien interesante y es que en la actualidad, por periodos de sucesión, estas empresas familiares son relativamente jóvenes, están en manos de sus fundadores y ya les va a tocar ceder el mando a la próxima generación. Y la literatura nos dice que ese es un proceso bien importante porque muchas empresas desaparecen en ese proceso de sucesión. Si no hay un proceso adecuado de establecer al sucesor, de capacitar al sucesor, el 30%, solo el 30% de las empresas familiares subsiste a ese proceso de sucesión. Entonces, en China vamos a poder observar ese proceso. En Japón, pues tenemos el otro extremo. Tenemos que allí en Japón existen el mayor número de empresas familiares antiguas, o sea, las empresas centenarias, empresas que pueden estar en manos de familia de 40 generaciones y se han mantenido a través de los tiempos en manos de los familiares del fundador. Cuando nos vamos a América, podemos observar que en Estados Unidos también manejan estadísticas muy importantes, tienen instituciones muy orientadas al estudio de las empresas familiares. Nos dicen que el 90% del parque industrial privado es empresas familiares. Ellas generan alrededor del 64% del Producto Interno Bruto del país y cerca del 62% del empleo privado corresponde a las empresas familiares. En México, alrededor del 90%.
En Colombia, alrededor del 86.5% del parque industrial son unidades de este tipo, empresas familiares. En Ecuador, en el año 2017 se realizó un estudio acerca de las empresas familiares y determinó que el 90.5% de las empresas que cotizaban en bolsa eran familiares. Y así en general en Argentina, en Chile, en Venezuela, alrededor del entre el 80 y el 90% del parque industrial son empresas familiares. Entonces podemos ver, allí podemos evidenciar la importancia de estudiar las empresas familiares como dinamizadoras de la economía post-COVID y pre-COVID, y a partir de ahora, pues nosotros vamos a ser estudiosos de las empresas familiares y de lo que ello implica. ¿Cuáles son los retos y las oportunidades ante el COVID? Ciertamente la Comisión Económica, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, nos indica que la crisis que estamos viviendo, en su informe de julio de este año, indica que la crisis que estamos viviendo en los países de América Latina y el Caribe es sin precedentes. ¿Okay? Estamos hablando de la destrucción de empleos, estamos hablando de que Latinoamérica no estaba preparada, tenía sistemas productivos bastante arcaicos y retrasados, no estaba preparado para enfrentar esta pandemia. Por supuesto, eso no ha sido uniforme en todas las economías porque depende precisamente de su desarrollo, y no todas las economías de Latinoamérica son iguales, pero en general ha ocasionado grandes problemas. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, también nos dice que se han perdido casi de 14 millones de trabajadores completas en este interín. O sea que estamos hablando de que nos toca reconstruir todo el parque empresarial, todo el sistema productivo, todo el mercado laboral, debemos reestructurarlo a partir de lo que significa el COVID y de lo que el COVID ha hecho en nuestras estructuras productivas. Y allí las empresas familiares están llamadas a enfrentar grandes retos. ¿Retos como cuáles? Primero, prestar atención a los empleados. ¿Okay? En esta coyuntura, si algo hemos tenido por cierto es que el recurso humano es el principal recurso de las empresas. Para poder enfrentar esta situación, para poder salir de esta situación, debemos enfocarnos o debemos apoyarnos en el recurso humano. Entonces hay que prestarle especial atención a los empleados. Hay que proporcionarles todas las medidas de seguridad, las medidas de bioseguridad, las medidas de higiene, si van a realizar los trabajos en las empresas, o hay que posibilitarle todas las herramientas y equipos tecnológicos para promover el trabajo a distancia. Hemos hecho cosas en estos días que muchas empresas no pensaron nunca poder hacer a distancia, y hemos tenido que involucrarnos en este proceso de forma obligada, si se quiere. ¿Okay? La realidad nos ha llevado a que para poder seguir en el mercado, para poder seguir produciendo, para poder seguir generando empleo, hemos tenido que adaptarnos, hemos tenido que diseñar herramientas y equipos tecnológicos para promover ese trabajo a distancia. Asimismo, pues debemos ofrecer, está el reto de ofrecer asistencia médica y emocional a los trabajadores en esta época de confinamiento. Las estadísticas indican que con este confinamiento han aumentado los problemas de género, los problemas de inseguridad en la familia, de violencia familiar. La mujer se ha visto muy mermada en este proceso, porque la mujer básicamente trabajaba en la calle, generaba el ingreso, era independiente económicamente, y ahora con esta situación se ha visto otra vez sumergida en su casa, atendiendo a la familia, atendiendo los problemas de la familia, y ha dejado de lado sus problemas, con toda la carga emocional que eso implica. Yo hablo de las mujeres porque es lo que me corresponde, pero claro, no dudo que haya también otras personas que están en ese proceso y que necesitan trabajadores que han cambiado toda su dinámica, que han cambiado todas las estructuras y todas las formas de relacionarse con el trabajo, y están pasando procesos emocionales importantes de depresión, de angustia, y hay que manejar esa situación, hay que enfrentar esa situación. Además de que hay que transformarse, las empresas deben transformarse a medida que lo hacen las demandas de la sociedad. ¿Okay? No es bien sabido por todos, o podemos suponernos, que la sociedad que está surgiendo y la que va a surgir después que salgamos de esta pandemia va a ser totalmente distinta a la sociedad que conocemos. Las formas de relacionarse en las organizaciones van a ser distintas.
los mecanismos de evaluación, de control, de supervisión, van a tener que ajustarse a esta nueva realidad en las sociedades. Las empresas, muchas de las empresas que conocemos ya no van a existir. Las formas de hacer las cosas van a ser otras. Las demandas de la sociedad van a ser otras. En esta pandemia han surgido demandas de bienes y servicios impensables. ¿Okay? De verdad que hay sectores como las telecomunicaciones y el sector agroalimentario que se han visto fortalecidos, que la crisis no ha sido tan evidente, pero hay otros sectores como el turismo, como el comercio, que tienen que ajustarse, que tienen que tomar nuevas formas de hacer las cosas. Y por eso vemos que Amazon hoy día ha aumentado considerablemente su actividad comercial. Ha tenido que contratar más bien empleados para poder ajustarse a las demandas de la sociedad en este periodo de confinamiento. Todos esos son retos que enfrentan las empresas familiares. Y ustedes me podrán decir, y con razón, pero esos retos también son para las empresas que no son familiares, ciertamente. Esos retos también son para las empresas que no son familiares, pero las empresas familiares tienen oportunidades y características diferentes. La condición de empresa familiar, de crear valor para mantenerlos en las próximas generaciones, le da una oportunidad única a las empresas familiares. Hoy día las empresas familiares no están pensando en cerrar, renunciar e irse. Hoy día las empresas familiares están pensando en mantenerse para que su empresa pueda ser traspasada a las siguientes generaciones. En ese buscar que a las empresas familiares para mantenerse, pues hay una orientación a largo plazo que busca crear una buena imagen de la empresa, una buena imagen de la familia, con ese arraigo territorial que tienen las empresas familiares. Entonces las empresas no están dadas a renunciar tan fácilmente. Las empresas familiares están dando toda una pelea con sus aliados importantes para poder salir de este proceso. Las empresas familiares tienen el hábito de compartir y proteger a los trabajadores. Eso les da cierto ámbito de familiaridad. ¿Okay? Por eso es que quizá escuchamos de forma muy tradicional que los gerentes de las empresas familiares que no son familiares son como de la familia. Entonces hay una familiaridad entre los trabajadores que permite que muchas de las empresas familiares puedan soportar de mejor manera estos retos que se enfrentan con el COVID, con la pandemia del COVID. Y por supuesto, con eso va muy relacionado o con eso va aunado que se persiguen fines de índole socioemocional, como por ejemplo una buena reputación y mantener un legado. El hecho de mantener un legado que se pueda traspasar a las familias, a las próximas generaciones, les da una gran fortaleza para poder seguir adelante. Fíjense que la Samsung, el presidente de la Samsung acaba de fallecer hace pocos días. El presidente de la Samsung era hijo del fundador de la Samsung, una empresa familiar con la magnitud, con el gigante tecnológico que significa la Samsung. Y va a asumir la presidencia de la Samsung el vicepresidente, que era el hijo. Es un proceso que se está dando en estos momentos. Claro, en la Samsung hay ciertas características que hay que estudiar a fondo, como el capital, la herencia de la Samsung no está en dinero, está en bienes, en tecnología, en maquinaria, en toda la inversión que representa, pero hay un legado y hay una reputación que mantener. Entonces, esos fines de índole socioemocional, diferentes a meramente los fines económicos y de rentabilidad que pueden perseguir empresas de otro tipo, le dan a las empresas familiares una oportunidad única en este momento para poder mantenerse. Muy aunado con esto, a esta situación, están las inversiones que se realizan en capital relacional. ¿Y cuál es el capital relacional? El capital relacional está referido a la familia, a los grupos familiares, a los amigos, a los compadres, a toda esa dinámica familiar que las familias han llevado a la empresa y que constituyen la dinámica dentro de las empresas familiares. Esas inversiones en capital relacional son hoy un gran activo que las empresas pueden utilizar para poder seguir adelante.
Otro elemento que se puede considerar una gran oportunidad es el desarrollo de actividades filantrópicas y el comportamiento socialmente responsable. Las empresas familiares son muy respetuosas de su lugar de origen o de donde se origina la familia que crea las empresas, del territorio, respetan el territorio, hacen actividades filantrópicas. Hemos visto cómo hoteles familiares se han convertido en hospitales para atender a los enfermos de COVID, cómo líneas completas de producción se han cambiado para producir guantes, gel, mascarillas, ¿okay? Siendo de una manera rápida se han podido realizar esos ajustes. Las empresas familiares, no digo que las empresas que no son familiares no lo hagan, ¿okay? También lo hacen, pero las empresas familiares tienen esas fortalezas implícitas que les otorga ser propietarias de una familia o de grupos familiares. De allí también deriva que todas estas medidas que se han tomado para tratar de preservar el empleo, o sea, de reducir remuneraciones, de reducir salarios, de reducir jornadas laborales para mantener el empleo y no tener que cerrar la empresa, se han podido establecer por consenso. En unas empresas donde se maneja esa familiaridad y esas relaciones y hay estructuras definidas para poder llevar a cabo esas actividades, es muy fácil poder llevar estas medidas por consenso. Y eso es lo que se ha hecho en este interín. Y por supuesto, una oportunidad clave es la transformación digital. Transformar los procesos de forma digital. Procesos que siempre pensamos que se harían de manera física. Procesos que pensamos que se llevarían a cabo dentro de las empresas, dentro de la infraestructura que significaba la empresa. Pues hoy día vemos que la realidad del COVID nos ha obligado a que tengamos que hacerlas de otra forma. Y la parte de la digitalización y las tecnologías de información y comunicación son definitivamente una gran oportunidad. Claro, esa oportunidad no es igual para todos los países. Recordemos que si bien hay diferencias en las estructuras productivas y empresariales, como lo dice la CEPAL, también hay diferencias en la tecnología. Hay brechas tecnológicas importantes dentro de todos los países y por eso debemos ir al ritmo adecuado. Por eso debemos entonces establecer algunas otras medidas para poder llevar a cabo para poder aprovechar esa oportunidad. Después de todo eso podemos concluir. Podemos hacer algunas rápidas conclusiones generales con las que podemos estar de acuerdo o no, pero que nos sirven para nutrir la discusión. Lo primero, ya lo hemos conversado y yo creo que todos estamos de acuerdo, el impacto del COVID en las empresas familiares va a depender, en las empresas familiares y en los países, va a depender de las capacidades que tengan las empresas para adaptarse a los cambios. Y es que aquí está la clave. Sin embargo, la mala noticia es que no existen fórmulas mágicas. No hay una receta para seguir. Sin embargo, la clave de todo está en la creatividad y en la innovación. Debemos hacer las cosas de una manera diferente. Si seguimos haciendo las cosas de la forma que tradicionalmente las hacemos, no vamos a conseguir otros resultados, vamos a conseguir los mismos resultados. Y esta realidad nos está indicando que la creatividad y la innovación son la clave para poder superar, para poder transformar, para poder dinamizar esta economía post-COVID. Es necesario, por lo tanto, la colaboración entre el sector público y privado y, por supuesto, la colaboración entre empresas. Los países han diseñado ya varias políticas para poder apoyar a las empresas, ¿ok? No solo a las empresas familiares, en general a las empresas, pero muy especialmente a las pymes, que pudiéramos considerar que son las mayorías empresas familiares. Entonces, se han decretado moratorias de deudas, se han decretado seguros contra desempleo, mecanismos para subsidiar a los trabajadores, para mantenerlos en casa y seguirle pagando. O sea, hay muchas medidas que se han tratado, que se han implementado en esta época para poder proteger el empleo y proteger a las empresas. Es importante que eso ayuda, esa colaboración entre el sector público y el sector privado y entre las empresas se mantenga para poder salir adelante en todo este proceso. Las empresas familiares son un reservorio de valores que son hoy día muy necesarios: la cooperación, la solidaridad, el respeto, la protección al medio ambiente, valores muy importantes que están presentes en las empresas familiares y que van a ayudar a dinamizar esta estructura productiva. Sería bien importante que consideráramos
que así también pueden existir empresas familiares que no cuenten con estos valores, ¿ok? Así como hay familias que son disfuncionales, hay familias que no tienen los valores adecuados o valores tradicionales que consideramos son los adecuados y por supuesto llevan a que las empresas fallezcan, pues estamos apostando a que las empresas que van a permanecer en el mercado son las empresas que cuentan con estos valores, que son un reservorio de valores, los valores tradicionales que nos hacen ser humanos y que nos van a permitir salir airosamente de este proceso. Finalmente, el desafío es mantener la fuerza de trabajo comprometida y motivada. El recurso humano es la clave. La tecnología sin el recurso humano no hace nada. El recurso humano hoy día debe ser el foco de atención de todas las empresas. Las medidas de bioseguridad, las medidas de atención social, las medidas de atención emocional, el sustento familiar. Entonces, los trabajadores comprometidos y motivados son la fuente de creatividad e innovación que necesitan nuestras empresas para poder salir adelante y para poder dinamizar el contexto que nos viene encima. Dentro de esos valores podemos decir que la familia es el valor fundamental y es el capital más valioso con el que cuentan las empresas. Cuidando a las familias, cuidamos a las empresas, cuidando a las empresas, cuidamos a la economía, cuidamos el empleo y propiciamos el desarrollo dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestros países. Por toda su atención, de verdad, muchísimas gracias y quedo abierta para atender sus preguntas si tienen algún inquieto en particular. Muchas gracias. Bien, muy clara la participación de nuestra doctora Ana Costa. Muchísimas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Al respecto, pues quien desee realizar alguna pregunta, por favor, puede hacerlo a través del chat o a su vez podemos activarle el micrófono. Ok, aquí tenemos una pregunta, doctora. Muy bien. Bueno, buenas tardes, excelente participación. ¿Qué factores considera Gracias. usted que inciden en las empresas familiares para que se mantengan dentro del mercado? Bueno, algo conversamos de eso en la ponencia, ¿verdad? Dijimos que las empresas familiares deben tener estructuras diseñadas para poder establecer claramente los roles, el papel que le corresponde a cada uno. Fíjense la dinámica que hay en una empresa donde mi jefe es mi papá o mi tío o mi hermano, eso es generadores de conflictos. Cuando mostraba el modelo de los 3 círculos, pues allí vemos esa dinámica. Entonces, es importante primero eso, delimitar las responsabilidades y los roles de cada uno de los miembros de la familia y de los que no son miembros de la familia dentro de las empresas familiares. ¿Okay? Tener estructuras de gestión claras, definidas, ser dinámicos, ser proactivos, estudiar el mercado también. No vamos a permanecernos si no estamos considerando el mercado. Y allí muchas empresas familiares fallan, ¿ok? Tenemos la necesidad, creamos la empresa y no estamos viendo el mercado, no estamos evaluando factores del entorno. Por supuesto, invertir en tecnología, tener valores importantes para desarrollar y toda esa dinámica va a permitir que las empresas trasciendan. Si nos vamos a la parte de la sucesión, es también importante tomar en cuenta la sucesión, porque si yo creo la empresa, pero no establezco los mecanismos para que puedan perdurar en el tiempo, para saber quién va a ser el próximo heredero, entonces es muy probable que esa empresa familiar desaparezca. Entonces debemos tener líneas claras, límites claros y acciones claras para poder seguir adelante. Ok, doctora, muchísimas gracias. No sé si alguien más desea realizar alguna pregunta, sea por el chat o podemos abrirle a una o dos personas el micrófono para que puedan... Bueno, aquí tenemos otra pregunta, doctora. Dice, bueno, nuevamente las felicitaciones a su intervención. Gracias. Después de la situación que ha afectado la pandemia, ¿qué cree que ocurrirá con la creación de las empresas familiares? ¿Disminuirán o aumentarán sus estadísticas? Yo creo que muchas de las empresas van a perecer, ¿ok? No solo familiares, empresas de mucho tipo. No estábamos preparados, ya lo decía al principio, ¿no? Las estructuras productivas de los países latinoamericanos no estaban preparadas para esta pandemia. La misma tecnología, ¿ok? Los mismos desarrollos tecnológicos hoy día representan una gran limitante para que las empresas familiares sigan adelante. Lo que sí, si algunas van a desaparecer, segura estoy de que otras van a crearse.
esa dinámica va a mantenerse. Hay nuevas necesidades, hay nuevos segmentos, hay nuevos nichos de mercado y habrá nuevas oportunidades. Las crisis son oportunidades para el que las sepa identificar, para que sepa apoderarse de ellas, para que establezca el nicho de mercado, para que establezca la necesidad insatisfecha. Entonces, si algunas van a desaparecer, otras van a nacer y siempre va a existir esa dinámica en el proceso de crear las empresas familiares. Y estoy segura que van a ser un importante papel dentro de este proceso de movilización de la economía. Doctora, Ángel Ordóñez nos comenta, buenas tardes, excelente ponencia. A su consideración, es importante fomentar dentro de un país la reducción de impuestos para apoyar al desarrollo de las empresas y a su competitividad. Bueno, los impuestos son una fuente de ingreso importante que tienen los países. La reducción de impuestos, así como decíamos que no hay una receta única, pues definitivamente decir que la reducción de impuestos va a ser la panacea, no, pero en este primer momento es importante disminuir las cargas impositivas, las cargas de deuda de las empresas, para que las empresas puedan dedicar esos recursos a motorizar y a diseñar nuevas estrategias. Que si las empresas desaparecen, ¿a quién le vamos a cobrar los impuestos? Entonces, quizás en este primer momento es una buena medida que pueden instaurar algunas economías, pero no todos los países pueden estar en capacidad de ejecutar esas medidas. Entonces, allí también va a depender del desarrollo que tengan las economías, los gobiernos, los países para poder enfrentarlo. Pero sí, la teoría económica nos dice que la reducción de impuestos es un incentivo para la productividad porque reduce costos y pueden las empresas dedicarse a otras actividades. Muy bien, doctora Ana Costa. De esta manera, pues cerramos con usted su intervención. Le agradecemos infinitamente su ponencia y también su buen deseo de compartir sus conocimientos con este auditorio. ¿Ok? Nuevamente, muchísimas gracias y pues desde el corazón le brindamos un fuerte aplauso, un aplauso virtual.